A ver, Héctor ya nos dejaba tentados de saber si no vamos a buscar solo en la arquitectura y sus incentivos ya plantean una serie de problemas que me gustaría que Héctor los pudiera desbrozar en esta su intervención. A ver, ¿hacia Sí, dónde sí, claro. Sí. empuja una u otra arquitectura y cuáles son los problemas de cada quien? Eh, Eduardo con su comentario me hace sentir nostálgico y viejo al mismo tiempo. Bueno, la nostalgia supone una cierta edad, ¿no? Y, y yo fui parte de ese debate más allá de mí, en el sentido que yo era asistente de investigación, era estudiante y asistente de investigación de Al Stepan en aquellos años. Y era Lynn Stepan Valenzuela con el tema del parlamentarismo. Tanto es así que yo no estaba convencido, era muy impertinente, no estaba muy convencido. Y Al trataba de convencerme y me trajo a la presentación, al lanzamiento del libro de Lindsay Valenzuela sobre presidencialismo y parlamentarismo, donde hay artículos de académicos americanos y, como bien decía Eduardo, y de académicos latinoamericanos. Estaba Óscar Godoy, chileno, que falleció hace poco tiempo, rector de la Católica, entre otros, Bolívar Lamunier, que Eduardo mencionó. Y yo era era un ateo del parlamentarismo, así como Eduardo dice, yo era muy presidencialista, yo también. Y, y Stepan, que era un grande, me decía, no, yo te voy a convencer. Y no me pudo convencer, porque yo decía, no, América Latina es presidencialista, no hay manera, no hay manera de gastar energía política, recursos financieros más que cambiar el sistema, hay que hacer que el sistema presidencial que eso somos funcione. Había además, con el tiempo yo fui cambiando por una cuestión muy particular. Aquel abordaje era porque la amenaza a la democracia era exógena. La pregunta era, Stepan tiene un muy buen artículo en World Politics en aquellos años que coincidía, yo estaba trabajando con él en ese momento, que era contrafáctico, si era, bueno, si en los golpes del cono sur de América Latina, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil, si hubieran existido sistemas parlamentarios, ¿habrían ocurrido o no? O se hubiera resuelto la crisis sin ruptura. Y él decía, bueno, no todos, pero varios no habrían ocurrido, lo dice en ese artículo. Pero era una amenaza exógena a la democracia. El riesgo era del golpe, de la intervención militar, de la ruptura. Ahora, con el tiempo, yo me fui dando cuenta que la amenaza al sistema democrático no era exógena, que es endógena. En 2002 escribí un artículo acerca de la caída de la Rúa y la crisis, donde hablé de semiparlamentarismo, porque la Constitución del 94, es verdad lo que dice Eduardo, lo menciona también, me voy a poner a llorar, Eduardo, ahora. Eduardo lo menciona, Alfonsín tenía estas intuiciones parlamentaristas y Dante Caputo, su canciller, académico, politólogo como nosotros, también tenía esas intuiciones. Y en ese sentido, en la Constitución del 94 que Alfonsín negocia con Menem, le extrae algunas... Menem no le importaba nada, solo le importaba que pudiera reelegirse. Entonces, Alfonsín le negocia fórmulas más o menos parlamentarias. Una, el jefe de gabinete, que digo en el artículo de la otra semana sobre Ecuador, que es una ficción porque el jefe de gabinete en estos sistemas es un empleado del presidente, es un ministro más que el presidente designa, echa, ratifica o hace lo que quiere.
pero, pero que en ese sentido la Constitución devuelve, ante el vacío de poder ejecutivo, devuelve la soberanía al Congreso. Entonces transforma al legislativo en un actor soberano en sí mismo. Y eso ocurrió en enero de 2002, el 1 de enero de 2002, cuando finalmente el Congreso Pleno, las dos cámaras, hacen presidente a Duhalde, y lo hacen presidente porque Alfonsín era senador, y Alfonsín además hay una anécdota fantástica, Duhalde la contó 1000 veces y además la contó en el libro. Dice, Eduardo, anda vos. Después de 5 presidentes en una semana, ¿verdad? Y a partir de ahí, yo dije, bueno, esto es un semi-parlamentarismo, que no fue tal, pero la resolución de la crisis en cualquier otra etapa de la historia, un gobierno acéfalo, sin vicepresidente, con un presidente en caída, la llegada de los militares era un paseo virtualmente, ¿verdad? No ocurrió. El Congreso estaba en sesión el 1 de enero y eso era al menos un ritual parlamentario que resolvió la crisis. Y eso lo escribí en un artículo en 2012 en el Journal of Democracy. Bueno, yo creo que a partir de ahí me convertí en una especie de, voy a usar un término en inglés, un born again parlamentarista. Pero no tanto por evitar los golpes, sino por evitar una patología que tenemos en nuestras democracias, que es la vulneración del calendario constitucional. Si hay presidencialismo, tiene que haber calendario, pero no ocurre. Es decir, lo que vemos es un mapa de nuestra región donde le podemos poner números a la cantidad de presidentes que se fueron antes de cumplir con su mandato y la cantidad de presidentes que se quedaron más de lo debido de su mandato. Y que yo alguna vez en algún artículo lo llamé el virus de la perpetuación. Entonces, concretamente, la amenaza es de adentro, la amenaza es del hiperpresidencialismo versus, son dos tendencias que se complementan maravillosamente, patológicamente. El hiperpresidencialismo de nuestros presidentes, combinado con un presidencialismo de coalición de partidos fragmentados. Entonces lo que tenemos es presidentes que se quieren quedar y parlamentos que son débiles. Y si no son débiles, lo bajan. Como ocurrió en Perú, ¿verdad? O si el presidente no tiene mandato constitucional para disolverlo. Y es el virus nuestro es de la perpetuación de los presidentes, y ustedes son ejemplo cabal de todo esto, ¿verdad? Por las crisis, la crisis de 2019, y antes, la crisis fue del desconocimiento del plebiscito de 2016. Entonces, esto es la problemática nuestra de presidentes y legislaturas. Volviendo a la pregunta inicial de la arquitectura, yo creo que si el sistema político, si nuestra institucionalidad fuera parlamentaria, bueno, seríamos aquella Italia del siglo XX, del fin del siglo XX, ¿no? Con un gobierno cada 6 meses. Perfecto. Pero en definitiva no tiene trauma, no tiene ruptura institucional. Y los italianos dieron clase de cómo tener inestabilidad, un sistema político fragmentado y, bueno, un voto de no confianza cada 6 meses, una elección anticipada o bien una reformulación de coaliciones parlamentarias, y el sistema continuaba. Y siempre continuó y continuó con estabilidad. Inglaterra tuvo lo mismo hace poco. Theresa May estuvo 6 semanas como primera ministra. Bueno, seguro que no hay capital, seguro que no hay cómo ir por ahí, pero no obstante, esta es una conversación que tenemos que tener muy en serio, más allá de que ocurra o no ocurra, más allá de que haya reformas constitucionales en dirección parlamentaria, sino porque esta es una discusión que nos permite poner luz sobre el dramático estado de nuestros sistemas presidenciales. ¿Y qué podemos hacer para que los presidentes cumplan con el calendario, se queden en su mandato
porque el presidencialismo es eso, y que no se queden más de lo debido, y que no se perpetúen en el poder por la vía de figuras a la Evo Morales, el derecho humano a elegir y ser elegido, que además, dicho sea de paso, no siempre se recuerda que el que innovó en ese sentido fue nada menos que Oscar Arias, ¿no? Que fue el primero en invocar el artículo 23 de la Carta de la OEA para invocar el derecho humano a la reelección, que fue el que usó Evo Morales. Eduardo, tú perfilabas algo de las razones de fondo más allá de la arquitectura, y yo quisiera, aprovechando lo que nos ha dicho Héctor, pensar en qué medida la cultura política hace que tengamos o presidentes muy débiles o presidentes cuyo dilema, ya no hablemos de intención, cuyo dilema es ante la debilidad, mejor ser presidente imperial, porque la cultura política si no te destroza. ¿En qué medida la cultura política tiene un peso tal que la arquitectura sería un arma de domesticación bastante tenue? ¿Se puede afirmar que la arquitectura podría domesticar esos grandes fantasmas de la problemática latinoamericana? Eh, Mira, Gonzalo, yo creo que tomando el caso boliviano en particular, porque y creo que eh, un poco reflexionando sobre la trayectoria de los últimos 40 años, ¿no? de democracia, en gran medida sí creo que hay una cuestión muy importante que tiene que ver con cultura política. Somos países, yo creo, en general, países con una arraigadísima cultura clientelista, una cultura política que James Malloy y yo la denominamos neopatrimonial en el caso boliviano, ¿no? Donde la relación entre, sobre todo, el gobernante de turno y su entorno, pues pasaba por una relación clientelar fundamental, y donde pues el ejercicio mismo del poder estaba determinado por esas relaciones clientelares. Eso ocurre en nuestro país y en varios, independientemente de la naturaleza del régimen, ya sea una dictadura militar o nuestros intentos de construir una democracia representativa. Y el gran problema que tienen nuestras democracias, estas que vivimos hoy, si podemos denominarlas democracias aún, porque en gran medida yo diría que lo que Linz nos alertaba, lo que Linz nos decía respecto las debilidades del presidencialismo, de alguna manera se cumplieron, ¿no? Se cumplieron quizás comenzando con el autogolpe bueno, yo siempre le decía a Linz que quizás no era el autogolpe, sino más bien los intentos de golpes constitucionales en contra de diferentes presidentes, ya sea en el Ecuador, en Bolivia, etcétera. Pero creo que esas debilidades que Linz mencionaba, sobre todo el tema de la doble legitimidad, por ejemplo, el tema de que el presidencialismo parece funcionar mejor cuando no hay un sistema múltiple de partidos múltiples, ¿no? Que quizás el presidencialismo funciona mejor donde solo hay dos partidos, ¿no? Al final fueron los norteamericanos que inventaron el presidencialismo y por lo tanto funciona mejor cuando hay dos partidos. Aunque vemos, o lo diría el mismo Linz, los problemas que hoy tiene Estados Unidos son muy similares a los que nos estamos enfrentando en la región. Entonces, quizás no es tanto un problema de la democracia como tal, sino un problema de la gobernabilidad, independientemente si eres un país con un sistema, digamos, de democracia iliberal o de autoritarismo competitivo, o estas democracias liberales débiles. El problema fundamental sigue siendo el problema de la gobernabilidad.
Y ahí es donde yo sí creo que juega un papel importante este legado de cultura política. La tendencia, por ejemplo, hacia los caudillos, ¿no? El caudillismo es algo que por supuesto nos ha caracterizado otra vez, independientemente del tipo de régimen que tengamos, ¿no? Y lo curioso, ¿no? En gran medida es que el presidencialismo, de alguna manera, en América Latina, ha dado lugar más bien a fortalecer a individuos, ¿no? Linz mismo lo decía, y lo decía mucho, que lo que hace el presidencialismo multipartidario, particularmente con congresos débiles, lo que hace es que fortalece a los individuos, particularmente a individuos que tienen la capacidad de dominar la relación con el poder legislativo, ¿no? Nuevamente, en los sistemas que teníamos en los 80s y que esta tendencia se exacerba en los últimos 30 años, teníamos sistemas donde, por ejemplo, una dimensión fundamental del presidencialismo es la fiscalización del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Pero a lo que hemos llegado, ¿no?, es más bien a una fiscalización tipo lo que acabamos de ver en el Ecuador, o los famosos juicios de responsabilidades que pasaron en nuestro país. Una suerte, digamos, donde los poderes ejecutivos al final o no lograban legislar y por lo tanto tenían que gobernar por decreto, también una característica que Linz mencionaba sobre las democracias débiles de los años 80, ¿no? Y que inevitablemente lleva a situaciones como la tendencia de poderes ejecutivos, de presidentes fuertes o presidentes con ambiciones de ser fuertes, un Fujimori, un Bukele, ¿no? O un Chávez o un Morales, ¿no?, de cerrar el Parlamento, ¿no?, de tratar de gobernar sin Parlamento, precisamente para tratar de impulsar su agenda legislativa. Entonces, yo creo que hay una dimensión importante de cultura política, pero que la estructura misma y lo que se hereda particularmente de la transición del militarismo, ¿no?, hace que estas democracias que hemos tenido en los últimos 40 años tengan este defecto, ¿no? Es un defecto de nacimiento que, digamos, Fujimori trató de resolverlo a su manera, ¿no? El invento de Fujimori es algo que ha repercutido mucho en la región. Fujimori quizás es el primero de estos populistas autoritarios, ¿no?, que diseña un sistema nuevo, una receta nueva que muchos básicamente utilizan para tratar de controlar este problema de un parlamento fuera de control, un parlamento que intenta sobrefiscalizar al poder ejecutivo. Y hemos llegado entonces a situaciones de las que también nos alertaron Linz, Stepan y Valenzuela, como la que vive en países donde hay un partido único, ¿no?, y donde no hay fiscalización y no hay independencia de poderes. Entonces, donde precisamente la misma naturaleza del parlamentarismo, del presidencialismo, hace que los presidentes tengan la capacidad de gobernar sin la molestia del poder legislativo y, por supuesto, tampoco sin ninguna fiscalización por parte del poder judicial, ¿no? Déjame terminar ahí. Claro que sí. Héctor, volviendo con lo que tú decías a propósito de tu reconversión, de volverte un reborn parliamentarian, yo quisiera aludir a tus palabras acerca de, bueno, una especie de mal menor. Ya que tenemos la cultura política que tenemos, al menos seremos la Italia de resultados azarosos, breves y gobiernos débiles, pero no, por lo menos habremos exorcizado el mal de la ruptura. En ese sentido, la arquitectura es como una necesidad de elegir el mal menor, ¿o hay algo más?
Y bueno, en política se hace lo que se puede, ¿no? Yo creo que la discusión institucional en serio después de las transiciones no la hemos tenido porque desde el poder lo único que se discutía es cómo hago para quedarme. Y el poder en nuestros países pesa mucho, mucho más que en otros sistemas políticos. Quiero subrayar quizás que, bueno, por supuesto no es... aquí hay una interacción dinámica entre sistema político, presidencialismo o parlamentarismo, que no tenemos, y el sistema de partidos. Hay una realidad mundial, Eduardo mencionaba los problemas de la democracia estadounidense, que en buena parte tienen que ver también aquí con la baja credibilidad de los partidos políticos. Partidos políticos que... hay una realidad trágica, quizá mundial, pero en las Américas seguro, que es que los jóvenes más educados, más talentosos, más creativos, no ingresan en la política. Rechazan la política, la ven como algo sucio, turbio, corrupto, y se dedican a otras cosas. Nosotros en Georgetown tenemos un programa que es 3 veces al año una delegación de líderes jóvenes latinoamericanos que combina sector privado, política y tercer sector. Y este último grupo que vino esta primavera, que yo les doy clase a este grupo, siempre es un programa de 6 semanas cada delegación, eran todos latinoamericanos del tercer sector. Tenían su propia ONG, su propia plataforma, su propio website, etcétera, etcétera. Y eran 30 y algo de jóvenes educados, todos con título universitario, todos hablaban inglés muy bien, el programa es en inglés, lo hablaban muy bien. Y les pregunté, en medio de la clase, de una de las clases, les pregunté, bueno, quiero hacerles una pregunta, ¿cuántos de ustedes hacen política? Y a la Putnam, Eduardo va a saber a dónde voy, a la Putnam me decía, bueno, política, somos sociedad civil, hacemos política. No, eso no es hacer política, digo, en democracia se hace política en los partidos políticos. Los partidos compiten electoralmente y esa es la democracia. ¿Cuántos de ustedes participan en partidos políticos? ¿Son activistas, miembros, afiliados? 3 de 34 o 35 levantaron la mano. Entonces la política termina trayendo a los peores, no a los mejores, no a los más talentosos, a los más preparados, a los más los que tienen más iniciativa, a los peores. Y esa es una realidad. Ahora, esto tiene que ver con, por supuesto, factores multicausales, pero tiene que ver con un tremendo debilitamiento de los partidos y una profunda fragmentación de los partidos. ¿Cuántas de nuestras democracias aparecen partidos de la noche a la mañana que no duran una elección o que no sobreviven el periodo presidencial? Perú es el campeón de eso, de partidos políticos que son creaciones de un candidato que gana, dura los años de la administración de ese candidato, y luego desaparece, se diluye, se disuelve. Aparecen partidos políticos de candidatos. Rodolfo Hernández en Colombia, ¿cuál es su partido? Pasó a segunda vuelta, perdió por 4 puntos, 5 puntos en la segunda vuelta. Podría haber sido presidente. ¿Con qué partido? ¿Con qué estructura? Y esa es la realidad. Milei es contendiente en Argentina, no tiene partido. Esto es trágico. Dado eso, lo que uno tiene luego en las cámaras de diputados y senadores, pero sobre todo en cámaras de diputados, o digamos, si no todos tienen cámaras, son bicamerales, lo que uno ve es una tremenda fragmentación que hace muy difícil formar coaliciones legislativas, porque al estar tan fragmentado los incentivos son cualquier partido puede tener de rehén al Ejecutivo. Y entonces no se pueden formar coaliciones legislativas y la consecuencia es la parálisis, el veto, el bloqueo. Esto es lo que ha ocurrido en Ecuador, por ejemplo.
porque la realidad es que más allá de los errores de Lasso que señalo, Lasso no pudo gobernar por ese bloqueo legislativo, ese bloqueo desde la Asamblea Nacional. Digo esto porque, insisto, un sistema parlamentario pondría el centro de gravedad en los partidos. Obligaría a los partidos, porque el Parlamento es soberano, el Parlamento crea el Ejecutivo, el Parlamento gobierna y legisla. No existe más el decreto, no existe la perpetuación, el Parlamento retoma un protagonismo que ha perdido. Que ha perdido en el sentido creativo, lo conserva para bloquear, en sentido negativo. Y eso sería positivo, yo creo que sería positivo, si pudiéramos hacerlo. No creo que podamos hacerlo, y termino esta nota que hice el otro día diciendo, claro, sería bueno tener parlamentarismo para que Rafael Correa esté conspirando en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, y no en la calle para desestabilizar a cualquier otro presidente que no sea a sí mismo, digamos, Lenín Moreno, Lasso o el que venga. Entonces, si controla una fuerza política, tendrá la ocasión de hacerlo en el Parlamento. Y a lo mejor esa fuerza política se convierte en mayoría y lo hace primer ministro otra vez. Pero si Rafael Correa fuera primer ministro, bueno, el sistema no le permitiría concentrar poder, ejercer poder discrecional, legislar a voluntad, decretazos mañana, tarde y noche, y como bien dijo Eduardo, no solamente controlar el poder legislativo, porque el poder legislativo lo controla el primer ministro por definición, el Parlamento controla, ese es el sistema, controla al primer ministro, es primus inter pares, sino también la otra tragedia es presidentes que controlan el judicial, que controlan jueces, que manipulan la conformación de juzgados, que la Corte Suprema son empleados. Bueno, en Bolivia, la Corte Suprema estuvo de acuerdo con Evo Morales, decir que el Estado había cambiado. Los estados cambian, pero el presidente es el mismo. Esa fue la metáfora de eso de que, bueno, ahora es Estado plurinacional y antes era otro. Ustedes saben y se acuerdan mejor que yo, por supuesto. Eduardo, tú alimentabas la tesis del neopatrimonialismo, del clientelismo como fenómenos que quizás amenazan al sistema político más allá de la arquitectura. Y yo veo en el caso ecuatoriano, por ejemplo, fenómenos parecidos al boliviano. Corporativismo, una CONAIE fuerte, las calles efervescentes. O sea, no es solo un problema de colapso de la relación entre poderes, entre el legislativo y el ejecutivo, sino también la influencia de las calles, o sea, el referéndum callejero. ¿En qué medida se puede exorcizar el referéndum callejero con incentivos de arquitectura? A ver, esa es una pregunta difícil de responder, más que tratando de hacer algo de wishful thinking, como dirían en inglés, ¿no? Y de alguna manera Héctor se anticipó tratando de darnos unas pautas sobre lo que podría ser. Pero dadas esas rigideces que tenemos, particularmente en los países andinos, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, esto que tú mencionaste, el neopatrimonialismo tiene como un elemento central un corporativismo social muy fuerte, donde la representación, ¿no? que la representación del liberalismo, y es más, esta es la crisis que tiene el liberalismo en general, ¿no? El liberalismo está por una parte luchando contra la extrema derecha, pero también está luchando contra el corporativismo identitario, que creo que lo hemos vivido profundamente en la región andina y particularmente en Bolivia. Es decir, las ideas no nos representan frente al Estado, sino desde un principio, ¿no? La misma revolución del año 52, la representación frente al Estado era no por lo que pensábamos, hiciéramos de derecha o izquierda, pero más bien qué función jugábamos en
en el mercado laboral, o éramos campesinos, o éramos mineros, o éramos trabajadores fabriles, etcétera. Eso definía la representación. De alguna manera, eso hoy en día continúa y se ha exacerbado. Seguimos siendo países en la región andina sobre todo, pero más allá también, donde el corporativismo ha minado la posibilidad de construir democracias liberales y representativas, basadas, por supuesto, en la idea de que la representación no es exclusivamente porque eres indígena o eres blanco o eres afrodescendiente, sino representas a un gremio en particular. Como no podemos resolver ese problema, y particularmente porque al menos en el caso nuestro hemos construido un sistema político donde esa dimensión de la representación es tan fuerte, y a eso tienes que agregarle el hecho de que somos también países donde el rentismo, como Roberto Lacerna lo ha descrito tan bien en sus trabajos, donde el rentismo es tan fuerte. Entonces, la apropiación de la renta por estos grupos que se sienten representados o que se sienten que son los únicos que son los que deben gobernar, ¿no? Hace precisamente que realmente no importe mucho, ¿no? La arquitectura como tal, porque estas son cuestiones mucho más profundas y son cuestiones muy difíciles de sobreponerse. Por eso, cuando uno ve, por ejemplo, es posible eliminar la legitimidad dual a la que se refería Linz, creando un primer ministro, o sea, fusionando la legitimidad para que la legitimidad salga del Parlamento y que tengamos un jefe de Estado ceremonial y un jefe de gobierno sobre el cual todas las crisis se puedan, digamos, resolver. El Perú ha demostrado que no funciona la creación de un sistema similar a eso. Y el peor caso de todos, para salir un poco de la región andina, es el caso latinoamericano o caribeño, donde sí se ha intentado crear una especie de cuarta república francesa. Es el caso haitiano, ¿no? Y el caso haitiano quizás es yo he tenido la fortuna de trabajar en Haití durante muchos años, con un primer ministro y un presidente elegido que era, al final de cuentas, un presidente latinoamericano, ¿no? Pero el que tenía que ejercer el gobierno era el primer ministro. En una cultura política extraordinaria, donde con una práctica de manifestaciones, huelgas, todo lo que nosotros valoramos en Bolivia. Es más, si se fijan en la data de Mitch Seligson, ven que Bolivia y Haití son los dos países donde hay una cultura de movilización social extrema, ¿no? Y una bajísima institucionalidad. Entonces, a mí me parece que es bueno pensar en cómo salir de esta situación, pero quedo un poco corto al decirles, bueno, si no podemos crear partidos fuertes con gran institucionalidad, si no podemos salir de la práctica de partidos, de los famosos taxi partidos que definió Rivadeneira en su momento, hace tanto tiempo, ¿no? A partidos fuertes, capaces de ejercer representación, que no sea simplemente corporativismo social. Si podemos salir de la cultura política presidencialista que favorece precisamente el surgimiento de este tipo de caudillismos. Y finalmente, y yo creo que es lo que me preocupa más del debate sobre si deberíamos mudarnos hacia un sistema parlamentario, que quizás como Héctor, estoy yendo en esa dirección, pero todavía no estoy convencido. Y no estoy convencido porque yo creo que es imposible, dada la estructura que tenemos, alejarnos de esquemas donde el clientelismo es lo que domina
la política y donde el patrimonialismo, este neopatrimonialismo al que me referí, continúe de una manera extrema. Para que funcione el parlamentarismo, necesitamos tener burocracias permanentes y profesionales, donde el criterio no sea soy miembro del MAS, soy miembro del partido A, B o C para ser presidente. Mire, eso me recuerda una experiencia que tuve en el Caribe también, en un país en el que trabajé, en República Dominicana, donde cuando ganó un presidente y llegó al palacio, no solo que no encontró ni siquiera los enchufes ni las computadoras porque el presidente anterior y su clientela se lo había llevado, pero el nuevo presidente se encontró con filas y filas y filas de gente solicitando trabajo durante 3 meses, que básicamente paralizaba los 90 días, los 100 días iniciales de cualquier gobierno, porque había que recontratar a toda la administración pública. De alguna manera esto se reproduce en todos nuestros países. La incapacidad de tener una burocracia profesional y permanente que cumpla con las funciones de un Estado parlamentario. Héctor, quisiera plantearlo hablando de esta relación de amor-odio con el parlamentarismo y de nuestro deseo quizás multiplicado de que las cosas fueran distintas. ¿Cómo se hace para evitar que si quisiéramos un régimen parlamentario, cómo se hace para evitar o para mitigar el riesgo de que estemos ante un parlamento que tiende a ser o amo del Ejecutivo, con juicios de responsabilidades, bloqueos, vetos, o su esclavo, en el que hay una pérdida de la función de fiscalización absoluta? O sea, ¿es posible caminos intermedios que nos den alguna luz para salir de los tipos concretos de relación parlamentaria ejecutivo que vemos? No lo sé, pero sí sé que hay ciertos países en la región donde lo que Eduardo describe en su intervención anterior es cómo 2 tragedias que hemos tenido en muchos países de nuestra región, que es la interrupción del proceso de construcción estatal, la descripción de Eduardo de la ausencia de un servicio civil, de una burocracia estatal profesional y con estabilidad permanente, ¿verdad? Lo que describe de República Dominicana es realmente trágico, es casi cómico, feliniano, pero es la realidad y es trágico. La inexistencia de, bueno, cómo la inexistencia de una administración pública en el sentido estricto del término, pero que también coincidió con la involución del momento liberal del siglo XIX que tuvimos en las Américas. Es curioso, ¿no? Nuestras constituciones, nuestra gran influencia, a veces me acusan de ser proamericano o cualquiera de esas otras cosas, porque digo, bueno, las constituciones de nuestros países son la constitución americana, básicamente. Presidenciales, en algunos casos son federales, son bicamerales, aunque no sean federales, muchos países, sobre todo originalmente, y hoy hay menos federaciones que al comienzo. Hubo un proceso de integración económica de nuestros países en la economía internacional, en aquel momento dominado por Gran Bretaña, y bueno, fuimos practicantes de las ventajas comparativas, y todo eso evolucionó en una suerte de mala teoría de la dependencia, mala, mediocre, ¿no? Porque hay teoría de la dependencia buena, digamos, ¿no? Yo siempre digo que Argentina hoy está discutiendo la política y la economía por Jauretche, por Arturo Jauretche, ¿no? Entonces, el coloniaje del gobierno de los 30, supuesto coloniaje, en fin. Pero hay países, pocos, que han
de alguna manera avanzado más que muchos de nosotros en este proceso de construcción de Estado, que incluye un servicio profesional, una burocracia profesional estable, no partidista, y que ha incluido un proceso de conciliación, de amalgamiento, de acomodación virtuosa entre el interés y la representación corporativa y el ciudadano como tal, y que lo han integrado bien. Digo, Uruguay, Chile. Chile también tiene una tradición corporativa, pero lo que ha tenido y se ha mantenido es una fortaleza de la tradición liberal importante, que le ha permitido sortear crisis, la de Pinochet o la de ahora de este intento constitucional, que de alguna manera refuerza esa tradición. Costa Rica es otro. Colombia hasta ahora ha tenido viva esa tradición constitucional liberal, porque además el constitucionalismo es liberal para poder ser un constitucionalismo democrático, si no es el constitucionalismo de la Unión Soviética, por supuesto, y es el constitucionalismo que deriva en un sistema de partido único. Otro problema que tenemos es que el sistema de partido único es constitucional en Cuba y es de facto en el resto de nuestros países. En Bolivia no es constitucional, pero es de facto. En Venezuela es de facto. En Ecuador con el correísmo era de facto. En muchos otros países es un sistema de partido. En Nicaragua es de facto también. Y esas son las autocracias de hoy en nuestra región. Creo que habría que ir por ahí. ¿Cómo? Es verdad lo que dice Eduardo, somos una región de corporativistas. Pero hay corporativistas. Uruguay también es muy corporativista. Últimamente he conocido Uruguay, tiene importantes cámaras, actores colectivos, la Asociación de Futbolistas Profesionales es un poder corporativo tremendo, maneja la asociación como entidad corporativa, es una especie de CGT, de movimiento sindical, controlando el Ministerio de Hacienda. Bueno, Uruguay también lo es, pero esa tradición republicana se ha mantenido intacta, a pesar de haber tenido un periodo de quiebra institucional y de dictadura. Eso ha regresado y aún con un gobierno, esa tradición de dos partidos, blanco-colorado, también se ha mantenido con un partido de izquierda, con el Frente Amplio. Entonces, en ese sentido soy optimista, que hay materia prima en nuestra región para poder, sí, si es parlamentarismo, apoyo. Pero antes que eso, debemos apoyar lo que yo decía recién, que Eduardo señala, que, bueno, que se ha truncado el proceso de construcción estatal, que era de avanzada en su momento, en el siglo XIX, y ha involucionado el proceso del momento liberal, la construcción de la república. Y a eso tenemos que volver, con parlamentarismo o sin él. Dejo ahí. Gracias, Eduardo. Estos esfuerzos contra la tradición no son un poco, tú hablabas del wishful thinking y no nos lleva un poco ahí. O sea, para tener un sistema ordenado necesitamos una burocracia organizada, estable, que los mejores entren a la política, una relación sana entre el Ejecutivo y comenzamos a hacer una lista de deseos. ¿Cómo se articula la tradición de nuestros países con un esfuerzo, aunque sea minimalista, de cambio? Es la única manera en la que veo algo posible. Gonzalo, yo tengo un poco esta conversación siempre con mis estudiantes latinoamericanos, ¿no? Que vienen, todos vienen de nuestros países y una buena parte de ellos son precisamente refugiados de estos países de los cuales estamos hablando. Pero fíjate lo siguiente. Yo les digo, mi papel no es tanto decirles lo que debe ser, ¿no?
porque al final no soy profesor de filosofía política. Más bien me especializo en crisis y cosas por el estilo. Sino más bien el papel nuestro es entender lo que hay y cómo pues buscar salidas dentro de lo que hay, ¿no? Y los problemas que hemos discutido esta tarde con Héctor, ¿no? Nos llevan precisamente a realidades políticas extraordinarias, donde el comportamiento de actores políticos, ¿no? Y por eso es lo que dijo Héctor al principio, de esa lógica individual y la lógica más colectiva, es bien importante, porque fíjense, por ejemplo, el papel que han jugado diferentes actores en la construcción precisamente de estas democracias iliberales que tenemos en toda la región. Ninguno de ellos violó las constituciones para llegar al poder. Violaron las constituciones después o las modificaron, pero básicamente jugaron por las reglas del juego y llegaron donde llegaron para luego modificarlas, con un gran apoyo popular. O sea, uno simplemente puede ver que Hugo Chávez llegó con apoyo de la clase media, con apoyo del sector privado, con apoyo de algunos partidos tradicionales inclusive, ¿no? En un sistema donde los partidos ya estaban destruidos, ¿no? Y luego procedió a modificar el sistema. Y hoy, ¿qué es lo que sucede en la Venezuela que preocupa pues a todos? Que es una oposición incapaz de articular un proyecto, ¿no? Y que está obligada a jugar por las reglas del juego diseñadas por el gobierno autoritario. Y lo mismo viene sucediendo en el resto de los países. Tomemos el caso boliviano, la incapacidad de construir una oposición real a este proyecto autoritario. Esa es la realidad en la que yo creo que tenemos que poner el debate. En Bolivia, con las circunstancias que uno vive hoy, es imposible llegar a, digamos, un momento constituyente, que era una de las preguntas que nos convocaba, ¿no? En Bolivia no va a haber un momento constituyente mientras el MAS sea gobierno, ¿no? Especialmente un momento constituyente, porque tuvieron su momento constituyente el 2007, 2008, 2009 y crearon esta Bolivia, en la que una buena parte de los bolivianos todavía cree, ¿no? Algo que en mi opinión no funciona, pero eso es lo que hay, ¿no? Yo creo que hay otros países que están más cerca de momentos constituyentes. Y yo he escrito mucho en contra de momentos constituyentes, precisamente porque pienso que son esos momentos constituyentes los que nos llevan precisamente a los momentos que vivimos hoy. Porque al abrir el candado de la Constitución, se crean situaciones donde todos estos grupos, particularmente corporativistas, ingresan con sus demandas y se llega a extremos, ¿no? Como los que se acaba de vivir en Chile con la Constitución no aprobada. Pero creo entonces que tenemos que vivir esta realidad y plantear soluciones, mejor dicho, salidas dentro del contexto específico en el que vivimos. Y esa es la dificultad que tiene sobre todo cualquier proyecto alternativo a lo que gobierna Bolivia, a lo que gobierna Ecuador, a lo que gobierna Venezuela. Aunque quizás en el Ecuador, ¿no? Una forma quizás algo perversa de verla es que quizás el sistema sí ha funcionado exactamente como ha sido diseñado, aunque creo que el resultado va a ser igualito, igual que en Perú. Si es que se llegan a elecciones, el resultado va a ser simplemente una reproducción de lo que tiene en este momento. Va a haber un presidente débil, habrá un parlamento con múltiples partidos, nueva ingobernabilidad, y probablemente en el Ecuador sucederá exactamente lo mismo. Gracias, Eduardo. Héctor, partidos únicos de facto, pero no consagrados por las constituciones. ¿Por qué tanta disonancia entre lo normativo y lo factual?
Realmente estamos condenados a esa disonancia y debemos Bueno, trabajar para acercar los dos modelos. no, debemos trabajar para que los presidentes se vayan al cumplir su periodo presidencial. Eh, Eso que tenemos es porque además no dejan el poder no se deja, y eso es cubano. Es curioso, fíjense lo siguiente, los cubanos que son los maestros de todo esto, durante mucho tiempo influenciaban en nuestros países vía estudiantes radicalizados, a quienes los enrolaban, reclutaban a organizaciones irregulares, la guerrilla urbana o rural que existió en nuestros países, y se dieron cuenta que en definitiva eso los dejó siempre afuera, siempre lejos. Era una élite iluminada de estudiantes que estaban haciendo la revolución, que eran más leninistas o más trotskistas entre diferentes grupos, y no sirvió para influenciar nada. Pero después un día se dieron cuenta que tenían que ingresar, acercarse y comenzar a influenciar movimientos de regambre popular, el populismo, los movimientos populistas de América Latina. Y el castrismo se convirtió en otra cosa, mutó en una cosa llamada, que me parece apropiado, castrochavismo. El castrismo se dio cuenta que influenciando estos movimientos estaba mucho más cerca del poder que antes, que nunca. Y así ha ocurrido. Y entonces ejerce influencia con la primera ley del castrismo es el poder no se deja. Ellos son precisamente la escuela de no dejar el poder desde hace 64 años. Entonces, con esa escuela, además han ocurrido algunas cosas paradojales. Cuando dejaron el poder, fueron perseguidos por gobiernos más o menos democráticos. Ocurrió con Cristina Kirchner, ocurrió con Correa, que está proscripto, ocurrió hasta cierto sentido con Evo Morales, ocurrió con Lula. Entonces la izquierda ha tenido una lección inigualable. El poder no se deja porque las corrupciones les impiden, no hay amnistía, no hay otra amnistía posible que el poder. Eso por un lado. Entonces, comparto esto de que las constituciones, veamos qué tipo de procesos constitucionales hemos tenido. Los hemos tenido desde el poder. Eduardo tiene mucha razón. Estamos en contra porque la constitución de Evo Morales, la constitución, Petro está hablando de constitución, la constitución de Chávez, Petro está hablando de una constitución, la constitución incomprensible de Boric, que no se sabe si es de Boric tampoco, pero ha habido procesos constitucionales virtuosos después de las transiciones. Cito 3, que han sido buenos. Brasil 89, Colombia 91 y Argentina 94. Que Menem es casi gracioso y tierno, visto en perspectiva. Menem había dicho una vez acerca de las exigencias de Alfonsín para que el radicalismo le aceptara pasar a la Constitución, dijo: todo es conversable y negociable excepto la reelección presidencial. Pero que es tierno, me da ternura en el sentido que Menem no era un autócrata. Él quería quedarse un rato más. Y no cambió las reglas de juego. Y no cambió la economía, o en todo caso cambió la economía en dirección capitalista. Abrió la economía, estabilizó la inflación. No era un autócrata. Ustedes le preguntan a cualquier periodista si había censura o persecución en la época de Menem, cualquier periodista le va a decir que no, en lo más mínimo. Y en definitiva terminó en un proceso constitucional virtuoso, en el sentido que era cierto, 4 años es poco para un buen presidente, 6 años es mucho para uno malo. Entonces, ir a un proceso de 4 años, un periodo de 4 años con una reelección, era importante. Con la posibilidad de regresar después, ¿no? Que Cristina Kirchner es vicepresidente
con un periodo intermedio, digamos, es un poco lo de la Constitución de Costa Rica, terminó siendo así. La reforma de Arias, ¿no? Porque antes había una cláusula de no reelección, que muchos países centroamericanos tienen cláusula de no reelección. Algunos violados, algunas normas violadas, otras no. El caso más clásico es Honduras, por supuesto. Entonces, creo que queda pendiente esa discusión institucional, que no la vamos a tener ahora porque la política vive del día a día hasta la semana que viene, los presidentes no duran. Ecuador no es la excepción, Ecuador es ejemplo paradigmático de cómo es la política. Lo de Perú es otro. ¿Cuál es el último presidente de Perú que terminó su periodo presidencial? Creo que fue Alan en su primer periodo. Y después ninguno terminó su periodo presidencial. Ni siquiera Alan. Creo que Alan el segundo Alan el segundo, terminó. ¿no? ¿En qué Sí. año fue eso? Se me escapa si es el 2009 o algo, porque Ollanta también terminó. Sí, terminó. Bueno, pero bueno, que haya terminado y no esté preso. Alan II terminó, sí, pero terminó imputado. Sí, correcto. Bueno, eso es también, y en todo este proceso, una tremenda fragmentación de partidos que nacen y duran 3 años, 4 años, están en el poder. La Cámara de Representantes del Congreso peruano hay 15 partidos, algo por el estilo, si no más. Entonces, esta conversación está pendiente de cómo, porque de vuelta, ¿no? En la tradición constitucional americana, el presidencialismo es de 2 partidos, es de pocos partidos. Y hay que mirar también la fórmula francesa que fue mencionada, fue adoptada por países excomunistas. ¿Cómo lo han hecho? Es el caso de Polonia, es el caso de República Checa, que tienen un presidente y un primer ministro, a la francesa, ¿no? El caso nuestro de presidentes con primeros ministros no ha sido eso. El primer ministro no es más que un jefe de gabinete. Es un empleado, no es una figura constitucional. Bueno, dejo ahí. Gracias. Eduardo, antes de irnos a las preguntas, alguien me plantea en el chat, la tradición antiliberal es fuerte y por lo tanto esa tradición iliberal no tiene un derecho de ser consagrada constitucionalmente. Es decir, no, su potencia no hace que deba expresarse institucionalmente. Es una pregunta mefistofélica, pero... Bueno, Gonzalo, volvemos al tema que yo creo que es un tema extraordinariamente importante de ponerlo sobre la mesa. En la fundación de nuestras repúblicas, como bien señaló Héctor, optamos ser liberales o tratar de construir esquemas liberales. Optamos por constituciones norteamericanas con algo de Westminster y quizás un poquito de Francia, ¿no? Nos inventamos sistemas federales, ¿no? En una buena parte, más centralistas en otros, pero en general liberales, sobre una cultura política que francamente siempre ha sido corporativista, ¿no? No quiero parecer como aquellos viejos politólogos norteamericanos como Howard Wiarda, ¿no? que hablaban de la tradición ibérica, etcétera, etcétera. Pero sí creo que hay algo de cierto en eso, ¿no? Y creo, ¿no? Como en algunos momentos en mis días de visitar a Venezuela en 2012, 2013, ¿no? Yo les planteaba mira, en Venezuela es lo más curioso. Venezuela, antes del punto fijo, tuvo 8 meses de gobierno democrático, ¿no? Solo 8 meses en toda su historia.
claramente la tradición política en Venezuela, ¿no?, salvo el puntofijismo, ha sido una tradición de caudillismo no liberal, ¿no? A pesar de que hemos estado siempre rodeados de la idea esta de que queremos construir esquemas liberales, de democracia liberal. La transición a la democracia en buena parte de América Latina no fue es decir, la democracia liberal nunca ha sido la primera opción. Hemos siempre optado por algún tipo de autoritarismo. El autoritarismo, por ejemplo, del populismo peronista o el populismo movimentista, o lo que intentó hacer Getúlio Vargas en Brasil, ¿no? La opción siempre ha sido alguna forma de corporativismo, ¿no? Con esas nociones de representación a las que me refería anteriormente. La opción liberal, ¿no?, siempre ha sido más o menos la segunda opción, no ha sido la primera opción. Por eso es que quizás pueda ser lo que dice la persona que pregunta, que en Bolivia la primera opción sea precisamente un esquema iliberal de un partido único, ¿no?, donde las nociones estas de pluralismo liberal sean completamente foráneas a nuestra cultura política, ¿no? Pues para mí eso no es democracia, ¿no? Pero es lo que Héctor la ve más como una influencia cubana. Yo creo que hay algo de eso, pero esa influencia cubana yo creo que está muy bien cimentada en una cultura política donde el autoritarismo ha sido siempre nuestra primera opción. Lo dejo ahí para ser provocador. Oye, yo solo quisiera hacerte una pregunta de seguimiento, y es, ¿en qué medida entonces, si estamos ante una tradición iliberal de esa naturaleza tan potente, en qué medida podemos independizarnos, o sea, el libre albedrío frente a la fuerza de la historia, ¿no? Y realmente uno podría terminar consagrando la inercia histórica. Sí, es que mira, Gonzalo, ¿no? Otra vez, hablando completamente una lluvia de ideas, una cosa medio desorganizada acá. Pero mira, fíjate, cuando hubo el golpe en contra de nuestro amigo Chávez, el año 2002, en 3 días el presidente democrático, ¿no?, hizo una cantidad de barbaridades que demostró que no era nada demócrata, que más bien era un intento de hacer cosas autoritarias en un país, ¿no? Que, bueno, en fin. Héctor mencionó 4 otros ejemplos. Y simplemente, como somos bolivianos, creo que es importante también pensar que lo que sucedió el 2019 de alguna manera demostró que los que nos gobernaron durante ese año también tenían su pequeño, ¿no?, digamos, su pequeño corporativismo atrás. En República Dominicana dicen que todo dominicano tiene a un Joaquín Balaguer, ¿no?, acá en el hombro, ¿no? Todos tenemos nuestro Balaguer, ¿no? Y creo que en Bolivia también. Entonces, en ese contexto, hablar de construir democracias liberales es algo muy difícil. Bueno, ahí lo dejo.